Ale, querida, ¿estás? Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí, sí, andas, acá linda estamos. vos? ¿Cómo ¿Bien? estamos? ¿Estás Ahí bien? andamos, Marce, ¿vos? Bueno, bien, bien. Escúchame, chiquita, no, después hablamos por privado. Sí, Yo con los muchachitos presenciales tuyos, divinos, sí, Bono, vi métodos, bien, repasé todo, neurona, todas las partes de la neurona, bien. vi sinapsis, vi deglución, viste, con los pares craneales, Sí, y ventilación, bueno, excelente. hiperventilación. ¿Eh? Así que Bien. bueno, ellos, Este jueves entonces continúo con neuroanatomía funcional, con claro, esta. claro, Perfecto, sí. Y más o excelente. menos, Ailín ayer estaba más o menos con lo mismo. Bueno, Decidimos repasar todo, ¿viste? Por la excelente. cantidad de Sí, sí, información. ¿Mm? Así. buenísimo, Bueno, yo me Ale, hago cargo querida, igual el jueves. Gracias, Marce, un por besito. cubrir. Vos colgaste de Claudio la parte de ejercitación que Sí, mandó. sí, Bueno, sí, yo voy moviendo la plataforma. Sí, sí, de perfecto, tanto perfecto. de estas también. Bueno, ya Así están que, entrando, sí. Alex. Quédate tranqui, yo estoy acá, cualquier cosa. Gracias. Hola, Chao, buenas linda. tardes. ¿Cómo les va? Ahí van saludando. Estábamos esperando Buenas unos tardes. minutitos. ¿Cómo les va? Estamos esperando unos minutitos para comenzar. Pero bueno, mientras voy dando algunos avisos, recuerden que ya tienen habilitado lo que va a ser la ejercitación de la clase de hoy. La clase de hoy es un poquito más larga y se divide en dos, ¿sí? Por eso van a ver que les aparece como clase 2 y 3, ¿sí? La que vamos a ver hoy es clase 2, por eso dice primera parte, y el viernes siguiente sería la 2B, por decir así, o la tercera, ¿sí? Les digo porque ya tienen subido las dos, digamos, la clase de hoy, que yo las voy subiendo antes, y la clase también para el viernes, junto con la ejercitación y videos, ¿sí? Aquellos que no puedan visualizarla, a veces puede ser que sea por alguna actualización de plataforma o demás. Cualquier duda escriben en plataforma y tanto la profe o demás contestamos y tratamos de resolver, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar muy despacito, ¿sí? Igual la clase de hoy es un poquito larga por los contenidos que tiene, pero mientras los que se van sumando, porque veo que somos poquitos todavía, pero bueno, vamos a comenzar a el tema que corresponde a la neuroanatomía funcional. Nosotros en la clase anterior, nuestra primera clase introductoria, habíamos hablado de lo que era la neurona, la sinapsis, las uniones químicas, habíamos hablado un poquito de este sistema nervioso central, el sistema nervioso, por supuesto, también periférico, los momentos, los 7 momentos que teníamos para poder formar ese tubo neural, y hoy vamos a trabajar ya un poquito desde el desarrollo embrionario y vamos a comenzar a trabajar y a estudiar y a releer el desarrollo del sistema nervioso en el embrión humano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a comenzar a trabajar dentro de este, digamos, desarrollo embrionario, cómo se ha conformado, ¿sí? Toda esta parte de, obviamente, cómo uno va llegando a esa conformación, en qué semanas se va formando todo este sistema nervioso. Y vamos a hablar un poquito de la fertilización, de la implantación y este desarrollo fetal del sistema nervioso. ¿Sí? Vamos a atravesar distintos tipos de momentos, quizás muchos de ustedes ya conocen estos temas, no quizás por ahí en profundidad, pero sí cómo es este desarrollo embrionario. Hasta acá venimos bien, eh, conocen un poquito de este tema, a ver,
Bueno, excelente. A veces está bueno uno querer poder tener como una noción de tiempo de estas visualizaciones con respecto a embrios, ¿sí? Muchos de ustedes lo cursan, pero bueno, nosotros vamos a profundizar en este desarrollo fetal del sistema nervioso. Y si ustedes miran, les agradezco a todos los que van anotando y van escribiendo en el chat, si ustedes pueden visualizar, vamos a comenzar en la primera etapa de lo que significa, ¿no? Y si lo pudieron visualizar y lo vieron, excelente. Trabajar sobre lo que es la fertilización y la implementación o implantación. La fertilización e implantación surge obviamente después de una relación sexual donde se conforma este espermatozoide que fecunda el óvulo, formando esa palabra que nosotros ya conocemos que es cigoto o cigota. El cigoto va viajando por toda esa trompa hasta que se convierte en lo que es el blastocitos y ahí tienen un grupo de células. ¿Sí? Si ustedes me siguen con todo lo que ven en pantalla, van a ir viendo cómo ese blastocito se implanta en la pared uterina y ahí va, es donde va a recibir esos nutrientes, es donde comienza ese desarrollo más importante a través del torrente sanguíneo de la mujer. Si bien ustedes lo consideramos en líneas generales cuando uno habla desde la relevancia, el desarrollo fetal en el sistema nervioso, comienza en la formación del tejido precursor a partir de este cigoto, es decir, que divide eh, esta conformación, ¿sí? Entre lo que sería el espermatozoide y su otra forma. Hasta acá, quizás ustedes por ahí esto eh, ya lo venían estipulando o lo habrán visto en embrio o anato. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es lo importante que podemos tener en cuenta cuando uno habla de esta morfogénesis del sistema nervioso? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener por lo menos para el examen de este tema? Tenemos que saber que este proceso llamado morfogénesis del sistema nervioso consta a partir de 3 semanas después de la fecundación y es un proceso bastante complejo. ¿Qué quiere decir? Que si bien el cigoto contiene toda esa información genética del ADN, para que se vaya formando nuevas células, va a ir conformando y va a ir pasando en distintas etapas. Importante también es entender que uno lo va distribuyendo por distintos días y las etapas más importantes es en la primera etapa, obviamente todo lo que tiene que ver con esa relación sexual, esa conformación, esa concepción, el cigoto, el blastocito, como ustedes lo están visualizando en pantalla, y después, obviamente, la implantación en situ, ¿sí? Que se adhiere, por supuesto, 7 días luego al endometrio, ¿sí? ¿Qué es importante ahí? Ahí vamos a tener la hormona, la beta, que quizás habrán escuchado, sí, cuando una mujer está embarazada aumenta, ¿sí? Siente los primeros síntomas, es lo que generalmente aumenta la beta BHC, que por ahí lo habrán visto, o HCG. ¿Sí? Eso es en los distintos momentos, cuando uno trabaja este momento de las etapas de la implantación desde la cigota y demás. ¿Qué trabajamos acá como importante? Lo que nosotros le decimos muchas veces, la gastrulación, que es decir, que va de la blástula de esta formación del embrión en 3 capas. ¿Y qué es importante que tengo que saber de acá? Que todos estos movimientos que nosotros vamos teniendo a nivel morfológico, comienza a qué? Comienza como a muchas veces a la formación de células epiteliales. Y es ahí donde esta granulación se produce una gran separación de células y ahí comienza a qué? A conformar una masa muy importante, uniforme de distintas células, que es de la morula a la blastula, ¿sí? Estos nombres raros quizás lo habrán escuchado, pero es un cambio que ocurre cuando pasa, un cambio distintamente de que se abre distintas células, y es ahí donde contienen qué? Aminoácidos, proteínas, azúcares, iones y otras sustancias. Otra etapa muy importante que podemos tener dentro de la blástula es que si bien va a tener distintos tipos de cavidades, dimensiones y fluidos,
va a estar otras membranas llamadas o denominadas blastodermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van adheriendo a cada una de ellas a las células que están conformadas en el endometrio. Esto hasta acá, ¿venimos bien? ¿Qué tengo que saber de la granulación? Que hay una fórmula que va de la blástula a esta formación de estas capas germinales, que son las que después me van a permitir a mí la conformación del sistema nervioso, ¿sí? Y vamos a comenzar como a tirar los ítems mucho más como para ir cerrando, digamos, de estos dibujitos. Perdón, chicos, díganme dónde me quedo y retomo, ¿sí? Porque si se corta tiene que ver por ahí con mi señal. El resto me escuchó cortado también. Puedo retomar en donde me digan. Para mí se escuchó bien, pero capaz que algunos Okay. necesitan tomar. No, para mí es a Jennifer, porque ahí veo que se fue del aula. Pero bueno, cualquier cosa me escriben, chicos, y detengo y vuelvo, ¿sí? Genial. Vamos con estas etapas importantes que son las que vamos a estar trabajando en esto que hablábamos recién de el desarrollo embrionario. Uno, las fases del desarrollo. Ahora los vamos a trabajar. Tiene que ver con esas fases del desarrollo del encéfalo que va, ese encéfalo humano que se inicia en dónde. Gran pregunta de examen. No lo expoliamos, pero sabemos a dónde apuntamos. ¿Dónde se inicia el desarrollo del encéfalo humano? Entre la tercera y cuarta semana de gestación. ¿Sí? Importante. Ahí, en esas fases de neurodesarrollo, continúa, ¿sí? Generalmente marcado después por distintos periodos. Cuando uno habla de las fases del neurodesarrollo, habla de qué? De abarcar desde la concepción eventos diferentes, ¿no? La proliferación, la migración, ¿qué? De factores genéticos sumamente importantes que los encontramos en ese primer periodo entre la tercera y cuarta semana de gestación, por eso se llaman fases del neurodesarrollo o desarrollo. Otro segundo periodo tenemos el prenatal. Así como está el postnatal, prenatal. Prenatal, recuerden que es como el antes. Post es el después, en terminología. Este segundo periodo, cuando uno habla de la parte prenatal, se caracteriza por un crecimiento mucho más específico. ¿Cuál? El axón. Comenzamos a tener este crecimiento de las dendritas, este crecimiento axonal, donde se comienza a producir ¿qué? La sinapsis, donde se comienza a producir esta sensibilidad y los cambios en los neurotransmisores. Por eso muchas veces quienes son mamá, quienes no, pero conocen, cuando transitan un embarazo, generalmente hay ecografías, hay estudios que justamente van a ver que si hay anomalías, si hay crecimiento o no en general, ¿no? No solamente hablo desde la cabeza, sino si ese embrión se está conformando, su columna, su cerebro, ¿sí? Generalmente uno hace muchos distintos tipos de estudios donde comienza a verificar estos tipos de, digamos, crecimientos. Y es ahí donde, bueno, después en base a otros procedimientos se puede visualizar mucho más, ¿sí? Hay otros tipos también, transnucales y demás, donde después, a medida que va avanzando ese embarazo, se puede también detectar otras patologías que luego iremos trabajando en el transcurso de la cursada. Entonces, dentro de esta primera fase que nosotros llamamos las fases del desarrollo del encéfalo, neurodesarrollo, tiene esto entre la tercera y cuarta semana, estos dos periodos sumamente importantes. Uno, la formación genética. Segundo, el crecimiento de la sinapsis. Otro tipo también interesante que tenemos dentro de las fases, pues yo voy nombrando las fases, Estamos en el punto A. Otro importante es la relación del desarrollo neurológico y el comportamiento humano, ¿sí? Eso es lo que recién me adelanté un poquito, que quiere decir esta relevancia e importancia que tiene en comprender el desarrollo neurológico. ¿Cómo? A través de un comportamiento humano y en estos periodos donde se caracteriza generalmente una diferenciación de qué? Genéticos, ambientales, ¿sí?
vamos a ir viéndolos generalmente cómo se va a ir manejando dentro de ese área. Otro significa mielización y desarrollo del sistema nervioso propiamente dicho. La mielización, recuerden que es la mielina, una de las capas que cubre la parte de la neurona, y esa mielización se menciona como muy importante dentro del sistema nervioso porque es lo que va a modificar y cuantificar a futuro, que después lo vamos a ver, la actividad eléctrica, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon de lo que uno habla a veces como los electromiogramas o encefalogramas. Tiene que ver con la visualización de ese encéfalo, pero también tiene que ver, una cosa es el encefalograma como visualizar el encéfalo, y otra cosa muy diferente es el microencefalograma, donde uno tiene que ver la actividad cerebral, ¿sí?, de ese encéfalo. Ahí también, en esas etapas de desarrollo, es donde se trata de ver justamente la cuantificación de la actividad eléctrica cerebral, ¿sí?, que se produce a través de ¿qué? De nuestras amigas las neuronas. Por eso esto surge en este cuarto mes de gestación. Hasta acá venimos bien. Sigo con las fases, ¿eh? Vamos con la A. Otro momento, adaptabilidad del sistema genético y toda la parte, por supuesto, del efecto ambiental. ¿Qué es esto? Bueno, se comienza a destacar dentro de este momento genético todo el sistema nervioso donde permite justamente que el sistema biológico, el sistema nervioso y la estimulación. Muchas veces, a veces las mamás se ponen música o el ruido de las voces del papá, del abuelo, del que esté cerca, comienza como esos estímulos donde muchas veces sienten hasta los movimientos. Eso tiene que ver también con la adaptabilidad del sistema genético y el efecto del ambiente en general. Adaptabilidad pura, ¿sí? Por el otro lado, tenemos la organización funcional del cerebro. Se describe justamente esta corteza cerebral, que luego vamos a ir viéndola, cómo se va organizando en conjunto de cómo transformar esa información que recibe e ir justamente formando la sinapsis y la transmisión de la información que habíamos hablado de la clase anterior. ¿Qué es importante dentro de estas fases? Que son 5 movimientos, ¿sí? 5 fases de neurodesarrollo. En general, es que se encuentra este desarrollo neurológico desde la concepción hasta la parte, digamos, de la vida postnatal, porque se destaca lo más importante, que ¿qué son en estas fases del neurodesarrollo? Se destacan fases sumamente importantes donde se puede ver la importancia de los factores genéticos, ambientales, epigenéticos, donde se ve la maduración del sistema nervioso y a futuro la relación con el comportamiento humano. Hay muchos estudios donde se puede detectar una inadaptabilidad y es ahí donde empiezan, bueno, a hacer otro tipo de estudios para visualizar ese sistema nervioso, ¿sí? Es ahí donde muchas veces pueden detectar algunas malformaciones también cerebrales, hidrocefalia. No sé si escucharon hablar de la hidrocefalia, que es líquido en uno de los ventrículos de la cabeza, que después lo vamos a hablar, y que muchas veces también imposibilita todas las uniones químicas y todos los impulsos eléctricos, ¿sí? Perdón por la expresión, pero quiero para que ustedes entiendan, son esas personas que tienen la cabeza aumentada de tamaño, ¿sí? Y generalmente los procedimientos que se pueden realizar, buenas, voy saludando a los que se van sumando, hola. Generalmente los procedimientos es la derivación de un catéter, es drenar, es sacar esa agua para poder ir justamente tratando de visualizar esos tipos de electromiogramas, digamos, cerebrales, ¿sí? Traen muchas grandes de dificultades. Vero, no hay generalmente, tienen una cura. No he conocido, sí hay procedimientos que lo van estabilizando, ¿sí? Pero no he tenido, yo por lo menos, porque trabajo también en un centro de todo lo que se trabaja justamente con neurocirugías, hay procedimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente las mismas meninges generan ese líquido que hace un aumento de tamaño. Entonces, muchas veces
son procedimientos que son de por vida, pero tienen una muy corta duración. Es una realidad. Exactamente. Hay un video. Exactamente justo lo que iba a decir, André. Gracias por escribirlo en el chat. ¿Sí? Pero tiene que ver un poco también la graduación de esa hidrocefalia y lo demás. Pero bueno, muchas veces se los comentamos también porque es lo más común, porque altera todo el sistema nervioso. Hay otras dificultades más allá del líquido en sí en la cavidad. No es como un líquido común, ¿se entiende? Es el líquido cefalorraquídeo que está aumentado de tamaño y que genera una imposibilidad de otras cuestiones. Muchas veces motoras, muchas veces sensitivas, convulsionantes y así sucesivamente. Exactamente, ¿sí? Convulsiones y otros tipos también de anomalías. Sobre todo también, no solamente la parte convulsionante, sino también la parte motriz. Bien, hasta acá venimos bien, ¿no? Bueno, yo había nombrado en esta primera parte todo lo que son las fases del neurodesarrollo, ¿no? Hablando de estos mecanismos internos que se ponen en acción para cumplir funciones, porque ese es el tema, ¿no? Cuando uno va creciendo en esas fases del neurodesarrollo, comienza a trabajar ¿qué? El lenguaje, el funcionamiento, la madurez, el desarrollo de las estructuras, ¿sí? Que es sumamente importante justamente para poder ir avanzando con el externo interno cuando uno comienza a hablar de las medidas. Tenemos otras etapas, la fertilización hasta la implantación, que lo habíamos hablado, de las capas greminales al tubo neural y la formación del encéfalo más la médula espinal. Y bueno, acá vamos a encontrar en esta diapo, podemos encontrar estas fases del neurodesarrollo, que yo recién les expliqué, basadas en 7 momentos. Vieron que yo recién les dije, son 5 periodos, pero están basados en 7 momentos. El proceso de estas etapas de neurodesarrollo que recién les estaba comentando, habla de dividirse en estas fases. Entonces, si ustedes lo comienzan a visualizar, se divide en distintas fases, porque si bien uno puede facilitar la comprensión, tenemos generalmente, de manera simultánea, muy secuencial, cómo ese encéfalo humano, siendo el órgano uno de la mayor diferenciación funcional, cómo va reflejando la diversificación, es decir, uno va trabajando sobre la estructura definitiva y también va trabajando sobre distintos tipos de circuitos que se van como sumando, ¿sí? Estas etapas claves del neurodesarrollo, que muchas veces también se dan en mamíferos, tiene que ver con un patrón mucho más general y estas células que se van formando, ¿sí? A través de la fertilización y van formando el tubo neural. Ese tubo neural que es la conexión entre lo que sería el cerebro y la médula, ¿sí? El tubo neural ahora lo vamos a ver en distintos tipos de dibujos, conforma, ¿sí? Estas 7 etapas donde comenzamos, 1, formación de la placa neural, tubo neural, y esas vesículas encefálicas. No confundamos con la vesícula de la vía biliar, cavidad abdominal. No. Se llaman vesículas encefálicas, ¿por qué? Porque conforman y nacen entre la tercera y quinta semana. Esto quiere decir que si estas vesículas encefálicas comienzan a reproducirse, van a conformar un tubo neural bien estructurado, que es la conexión entre la médula y la cabeza, hablando en un lenguaje no académico, ¿sí? Pero me van a escuchar hablar mucho de tubo neural, vesículas y demás, ¿sí? Esa conformación y la unión. Por eso nosotros todo el tiempo tenemos reflejado una conexión entre la columna y el cerebro. ¿Se acuerdan? Nuestro sistema nervioso central está confeccionado justamente porque está unido. Por eso si yo muchas veces tengo un dolor de la columna, puede ser un dolor neurológico, y si es un dolor neurológico, puedo tener un dolor en la médula. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? Continúo. Perfecto. Entonces, la primera etapa, la formación de esa placa neural, tubo neural y las vesículas encefálicas, sumamente importante. Fase 2, el nacimiento de estas células. ¿Qué quiere decir?
que va desde la sexta semana a la 18 más o menos, donde se produce ¿qué? La mayor cantidad de neuronas. Por eso en esas etapas, en esas semanas, muchas veces ahí se puede detectar cómo va ese embarazo a nivel del sistema nervioso. Nosotros nos ha pasado hace muy poquito en el hospital de detectar, por ejemplo, una muerte cerebral in situ, es decir, en el embarazo, en estas semanas, ¿sí? Terrible, terrible el diagnóstico. Pero les comento que es ahí donde muchas veces se puede ver, más allá de la actividad del corazón, también la encefálica. Otro momento, migración celular. Es decir, ¿qué es migración celular? Es cuando las neuronas se van desplazando, se van formando, van migrando. La palabra migrar es como caminar, se amplían, ¿sí? Lo van a escuchar mucho. Migración celular. Se da entre el tercer y el quinto mes, cuando las neuronas se van desplazando. Cuarto momento, diferenciación y maduración. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos hace un ratito. Esas células, los neuroblastos, se van madurando, se van transformando en las neuronas funcionales, y es ahí donde comienza ¿qué? El crecimiento de las dendritas, los axones, y va de la mano con el quinto momento, que es donde conforma ¿qué? La sinapsis. Comienza en la séptima semana y es ahí donde comienza justamente, es un tercer trimestre, muchas conexiones, muchas uniones químicas, donde permiten también el gran desarrollo, ¿sí? De lo que sería la bromación de todas las neuronas. El momento 6, que es ahí donde habla de la muerte celular y recorte sináptico. Esto es lo que les comentaba, que si se detecta en el tercero, en el sexto, ya estamos recontra hiper con un diagnóstico específico. Son fenómenos regresivos, ¿sí? Son procesos que generalmente mueren muchas células. Esto puede pasar, no que tenga, por ejemplo, una muerte cerebral como palabra, sino que por ahí tenga una disfunción cerebral, que no es lo mismo, porque cuando nosotros veamos cómo se puede leer un electroencefalograma, que les vamos a enseñar cómo leer las alfas, las betas y todo lo que sería la actividad eléctrica cerebral, como muchos también leen en la parte coronaria. Bueno, acá se puede detectar mucho más este recorte sináptico, ¿sí? Acá se detecta justamente ese momento de los fenómenos, digamos, donde se va visualizando cómo es ese circuito neuronal, ¿sí? El último momento, que tiene que ver con la formación de la vaina. Recuerden que la mielina es una vaina que recubre los axones. ¿Y qué hace esta vaina? Acelera la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, pensémoslo. Si yo tengo una problemática o una disfunción en esa mielina, mi actividad cerebral baja, mi impulso eléctrico nervioso baja, ¿sí? Es totalmente diferente porque ahí también puedo tener otras patologías. Por eso, generalmente en estos periodos, cuando uno habla de un embarazo o una gestación, no es solamente importante en la formación coronaria, sino también cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso comienza generalmente, para que ustedes tengan aprox, entre la 10ª semana y continúa hasta el 6º mes, ¿sí? Son áreas muy importantes, incluso que lo llevan muy adelante en distintos tipos de estudios cuando deciden continuar o no con un embarazo, dando, cuando uno habla de patologías elocuentes, ¿eh? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos bien? No, generalmente la mielina es la conformación. Ahí te escucho, María. Selene, recordá que la mielina es en el momento séptimo. No es que se puede perder, es si cumple su función o no, ¿sí? Pero generalmente se da en el transcurso del embrión, es decir, en el transcurso de las semanas. Ahí es cuando se puede haber más o menos uniones químicas. No sé si te respondí la pregunta. María, te escucho. Sí, profe, yo para hacer una consulta porque se me contrapone con otra materia al mismo horario y si puedo ingresar los lunes a las 20 horas en esta María, materia. si querés esa consulta después, consultá
a través de Blackboard, ¿sí? Sí. Al titular de la cátedra para que esté al tanto, ¿sí? Consultalo Ah, por un mensaje. ok, porque justo ahora tengo también audio y Sí. tengo también, son los dos No, de... no, por eso, cuando es Ok. superposición de materias, consultalo con el doctor Servino, que te va a responder la pregunta, igual tanto la profe Marce y yo avisaremos, pero da aviso en plataforma, es decir, en el aula escribí un mensaje explicando tu situación, ¿sí? Dale, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, Cele, no sé si entendiste mi contestación o te quedó alguna duda. Ale, Perfecto. Ale, Sí, escucha una cosita. Con respecto a la mielina, yo por lo que entendí, no durante este proceso, pero de sí. adultos sí hay patologías donde la enfermedad es desmielinizante, ¿no? Mm, Sí, muchas, muchas. muchas. Por Pero eso bueno, ujú, Por eso generalmente la mielina tiene como recién le respondí a Selene, ujú, desde la parte de la formación mucho más embrionaria. ¿Sí? Después, ujú, porque eso generalmente es donde más activa lo que sería la actividad cerebral, que después lo vamos a rever más claro, adelante. Pero tiene que ujú, ver con eso. Por claro. eso no hay un problema cuando hay una falta de mielina, porque los impulsos serán menores, pero hay una disfuncionalidad. No es una actividad cerebral, por decir así, normal. ¿Se entiende? Porque no lo está produciendo en su normalidad la cantidad. ¿Sí? Bien, Ujú. continuamos. Bueno, y acá muestra en este dibujo cómo se forma ese tubo neural. Si ustedes, recién yo les comentaba, ¿por qué este tubo neural es tan importante? Porque tiene distintos tipos de capas que están visualizando, el endodermo, el mesodermo, el ectodermo. Cada capa de ellas lo que tiene es tejidos y que a su vez van a dar orígenes a distintos tipos de sistemas del cuerpo humano. ¿Cuáles? Respiratorio, digestivo, cardiovascular, urinario, muscular, ¿sí? ¿Por qué es importante estas capas? Porque después de que se forma la blástula, el embrión comienza, ¿sí? Como a asimilar estas capas y va formando, ¿sí? Estos sistemas. Cuando uno habla también del inicio del sistema nervioso central, que comienza en este desarrollo embrionario con la invaginación de las células que habíamos hablado y que se llama blástula, cada una de ellas va a conformar distintas señales y va a conformar lo que recubre, que es una placa. No es lo mismo la placa neural que el tubo neural, ¿sí? Placa se forma a partir de qué? Del endodermo, es decir, porque por ahí ustedes, este juego de palabras es un poquito más difícil. Recuerden, estas células van a tener capas. ¿Cómo se llaman? Endodermo, octodermo y demás. ¿Trabajan en qué? En conjunto en los sistemas cardiovascular, digestivo y lo que recién les comentaba. Pero la placa neural se forma, ¿sí? Justamente a partir de solamente de una de las capas. ¿Cuál es la capa que la forma? El ectodermo. Cubre, ¿sí? Esa placa. Y luego que esa placa se formó, forma el tubo, ¿sí? No es lo mismo la placa que el tubo neural, ¿sí? Por eso, cuando uno habla de la formación del tubo neural y la cresta neural, hablamos de dos cosas diferentes. Hablamos de un proceso que el tubo neural va a estar haciendo la unificación cerebral con nuestra columna y el desarrollo de los 7 momentos, y la placa que va a estar justamente adheriendo, ¿sí? Ahí a las células. Por eso ahí ustedes ven 3 momentos, ¿no? Muestra que las células se van conformando a partir de la gastrulación que hablábamos hace un rato. El segundo momento son las señales donde se va conformando esa famosa placa. Y el tercero es cuando ya está conformada la placa y va en busca de la forma del tubo neural. ¿Sí? Importante que estas 3 capas embrionarias, una vez que está constituida toda esta blástula, lleva justamente con nombres propios, ¿no? Esto que hablábamos recién, endodermo, masodermo, ectodermo.
Pero cada uno de ellos, que tiene como esa especie de disco, constituye una invaginación. Esa invaginación que ustedes ven en los dibujos es donde generalmente va a estar centrándose cada una de esas capas y es donde va a estar la placa, ¿sí? Continuamos. Este dibujito para mí, yo siempre digo que es uno de los más notorios. ¿Por qué? Porque a mí me puede mostrar, en líneas generales, cómo de las capas germinales del tubo neural, cómo se da el desarrollo de este sistema nervioso. Placa neural, que es la formación de ese surco, los pliegues, el tubo. Miren cómo en los dibujos va, ¿sí?, haciendo como esa formación de tubo, ¿no? Esa formación de una línea recta. Pensemos que el desarrollo del sistema nervioso, si bien es un proceso que se inicia en las primeras semanas de este desarrollo embrionario, como recién veníamos hablando, las etapas importantes que tienen que ver con la blástula. Todo el tiempo hablamos de esa blástula, ¿sí? ¿Vieron? Que hablamos todo el tiempo de donde ahí surgen las distintas células, surgen las distintas capas. Pero pensemos que cada una de estas células mesodérmicas, endodérmicas y masodérmicas también son importantes en el desarrollo de lo que sería el tubo neural. Es como muy importante la conformación para poder tener justamente el desarrollo de los impulsos nerviosos. Pero cuando también acá habla de la placa neural todo el tiempo, habla de esas proteínas que surgen y que generalmente tienen una capacidad de poder darles a esas células de formar otras células, ¿sí? Por eso, generalmente, cuando uno habla de la placa neural, hablamos todo el tiempo de distintas estructuras, pero a la vez se correlaciona. Por eso, ahí ven y escuchan o ven la palabra neurulación o nulación. Neurulación es la placa neural formando el tubo neural. ¿En qué momento? En la cuarta semana. Vuelvo de nuevo. Neurulación es un proceso en donde esta placa neural que se viene conformando a través de distintas capas de las células va a iniciarse y va a dar por sentado al tubo neural, ¿sí? Se correlacionan, trabajan juntos, pero uno depende del otro, ¿sí? Entonces, es ahí donde van a ver, ya te escucho Silvia, van a ver momentos importantes. Uno, una invaginación, como que la palabra invaginación es como uno mete adentro del otro. Y ahí, ¿qué se van a formar? Otras estructuras. Silvia, te escucho. Sí, profe, ¿sabe que yo le quería preguntar? Porque cuando vimos anatomía y embriología, los profes cuando hablaban de estas tres capas embrionarias, que es ectodermo, endodermo y mesodermo, yo lo que entendí es como que el ectodermo es lo que formaba todo lo que era el tubo neural. Claro, Pero, sí, está pero bien eso. participan otras cosas, Sil. Está Pensemos bien. que, claro, obviamente que se inicia, Sí. pero participan otras células. Pensá que estamos trabajando desde dentro del sistema nervioso y ahí Sí. comienzan a ver los disparadores de que cada Ujú. una de esas mesodermo y demás tiene que conformarte una placa y un tubo neural. Y de ahí, de eso, desarrolla otros tipos de formación. ¿Sí? Sí, sí, O está bien. sea, ¿por qué? ¿A qué voy con esto? Que todavía no llegué. Cada una de estas células van a formar después la división de lo que es el encéfalo, proencéfalo, encéfalo y así la división de cada una de las estructuras del encéfalo. ¿Sí? Por si no sabías, dentro del encéfalo vas a tener el proencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. ¿De dónde viene? Del tubo neural. ¿Formado a través de dónde? De estas capas. Listo, profe. Gracias. ¿Sí? No, por favor. A mí me gusta que participen, chicos. Aparte, está bueno, ¿eh? Para no escucharme siempre a mí. ¿Esto se entendió? Estuvo muy buena tu pregunta, ¿eh? Porque es... Y acá se ve visualmente. Justamente Silvia me dio el pie para
Silvia, ¿no? Sí, me dio el pie para justamente poder explicarles esta división, ¿sí? Entonces, ese desarrollo que viene de la placa y el tubo neural, de esas capas, vienen esas vesículas cerebrales que se cambian y se van como ampliando. Las primarias, que son las que van a dividir a ese embrión, miren, proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Pero después de un tiempo, van creciendo y van mutando y van conformando cada una de ellas otras estructuras cerebrales. ¿Cuáles? El telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo. ¿Lo ven? Y cada una de esas estructuras son las que le van a dar funciones a nuestra cavidad cerebral. ¿Cuáles? Al ojo, el tálamo, el hipotálamo, el cerebro medio, la protuberancia, cerebelo, bulbo raquídeo y los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdos, que a su vez están divididos por un septum. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo este sistema embrionario, la conformación del tubo, la placa, las distintas capas del ensodermo y demás, conforman este tubo neural, que son los que después me van a dar la ¿qué? Las divisiones, ¿sí? ¿De qué? Del cerebro. ¿Me siguieron? Todo un juego de palabras, ¿sí? Bien. Excelente. Neurogénesis. Recién hablábamos de esa diferenciación que tiene, ¿sí? Cuando uno habla de esta neurogénesis del nacimiento celular, ¿no? Y ahí es donde todo el tiempo partimos, ¿sí? En cómo este desarrollo del cerebro humano, desde la formación de estas neuronas hasta que van migrando y mutando, tiene como dos palabras muy que ahí van a escuchar: diferenciación y maduración. Es decir, que van a destacarse cada una de ellas una importancia dentro de este sistema porque me va a ir dando justamente la ubicación adulta que van a tener al final de la conformación de esas estructuras. Y si ustedes leen, cuando hay distintos problemas en algunas estructuras, miren lo que dice, ¿no? Que por supuesto tenemos a nuestra profe psicóloga ahí, que estos temas lo vamos a tratar más adelante en la cursada. Trastornos, epilepsia, dislexia, autismo, esquizofrenia, TDAH, y podemos tener un par más, ¿no? No voy a rondar yo con estos temas generalmente que sé que son sumamente importantes e interesantes, pero hay clases que la profe Marcela luego les va a explicar sobre estos trastornos, ¿sí? No es que yo no les digo para que lo tengan en cuenta. Pero si miramos dentro de lo que es la migración celular, bueno, justamente habla, ¿sí? De este tipo de, como hace un ratito les comentaba, la ineficiencia, ¿sí? Muchas veces de estas estructuras que pueden parecer otros trastornos, ¿sí? Las dilexias. Yo creo que si ustedes, todos rondamos en edades diferentes, pero en épocas, ahí te escucho Dani, en épocas hace muchos años, y Marcela si está por ahí seguramente me dirá, había una muy poca, digamos, conocimiento de poder detectar desde el sistema embrionario estas patologías. Sí. Mismo también otras, yo por lo menos que también trabajo en quirófano, recién ahora estamos trabajando desde el útero de la madre, malformaciones congénitas, por ejemplo, como un meningocele, pero antes, ¿o no, Marce? Antes estas estructuras no se podían detectar desde el embarazo. Alejandra, la tecnología ha hecho maravillas, muchísimo, ¿no? En cuanto a lo que podemos detectar. ¿Por qué? Y vos fíjate, voy a ser referencial, ¿no?
pero yo tengo hijos de 47 años. Cuando a mí me decían acá está el bebé, era un punto. Hoy en día la ecografía te muestra al chiquito tal cual lo vas a ver cuando nace. Entonces, Tal hay cual. un montón cuando nosotros vemos después ahora métodos, ¿m? Que vemos métodos invasivos, no invasivos, tinciones también, que nos permiten detectar desde muy temprana etapa qué pasa con todo esto. ¿M? Así que bueno, estamos en ese caminito, tienen que Claro, acompañarnos. ¿M? claro, por eso mismo yo me atrevía justamente a traer esto, ¿no? Porque esos Claro. trastornos antes no se detectaban como otras patologías o enfermedades. Hoy se No, pueden justamente trabajar desde el útero de la madre y desde la parte de gestación. Daniel, sí. habías levantado la mano. Decime, O las Sí, patologías profe. cardíacas que se tal resuelven cual. adentro del útero de la mamá. Claro. Sí, las Acá malformaciones de la columna y de la espalda, lo que sería médula bífida, se usa mucho ahora, espina corregir. bífida. Ujú, Sí. espina Dani, te bífida, sí. escucho. Con la profe, te escuchamos. Sí, profe, le quería consultar, este tipo de migración, ustedes están hablando de que sí hay formas de detectar y todo eso. ¿Hay algún, Sí, no, porque en los estudios de rutina puede que, bueno, no sé, qué tipos de estudios detectan estos errores en la migración celular, por ejemplo? y O un sea, una persona podría saber, electroencefalograma puede ser uno. Un electroencefalograma puede ser uno. Un electromiograma cerebral puede ser otro. Hay un montón de y estudios mucho más complejos, 3D o 4D que se pueden realizar, pero tienen que ver, Dani, con la especificidad que lo vamos a trabajar más adelante, donde se puede ver la ok, actividad cerebral. No me quiero meter no, todavía porque tenemos una clase preparada para eso, pero vos no, podés yo igual, medir y sí, visualizar eso, ¿sí? Por ahí no las para saber trabajan si, desde la rutina embrionaria si no hace falta, Dani, ahí está, ¿entendés? ahí está, eso quería saber. Ale, Daniela, la Profe, naturaleza es sabia, muchas veces no se Tal llega cual. ni a completar el tercer mes. Cuando hay ok. este tipo de problemas con la migración, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se da A entre eso, el tercer y el a eso nos quinto mes. referimos, Dani. Ah, Generalmente ah, cuando hay una anomalía que se detecta desde el mm, comienzo, es ahí donde comienzan a hacer estudios mucho más específicos. En mm, un embarazo Claro, generalmente o una gestación se detecta muy rápido. Hoy, ¿sí? Como la sí, transnucal, sí, tenés otras cosas que sabemos que exacto. se hacen como más. Pero esto es específico del sistema nervioso, es decir, específico cerebral, ¿sí? ok. Así se han detectado anencéfalos que nacen Ujú. sin encéfalo y Y mueren encéfalo, a las horas de vida. como Eh, mucho 48 horas. como mucho 48 horas. Por ejemplo, el hospital, no sé, yo porque trabajé muchos años, el hospital Garrahan manifiesta muchas mamás del exterior y Mm, muchos, justamente con patologías hiper complejas, que han sido ujú. tratadas o no tratadas, pero bueno, hemos tenido nosotros esas malformaciones donde nacen sin cerebro, y otras que lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir viendo con la especificidad que tiene cuando veas los tipos de como tipos de estudios y de análisis que se pueden hacer en la actividad cerebral. Porque después vamos a Sí, ver Profe, control de muchas sueño, parálisis y sí, demás. sí. ¿Sí? gracias. Bien, ¿Sabes? Sí. Este, continuamos. Bueno, neuroanatomía básica, música. ¿no? Recién hace un ratito habíamos hablado de todo lo que serán los 7 momentos, el crecimiento. Bueno, la neuroanatomía básica, que si bien nosotros ya habíamos hablado, lo retomamos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del sistema nervioso central? Hablando de este sistema que está el encéfalo y la médula espinal. Ven que está conformado, por supuesto, en celeste. Y el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con la periferia. Es decir, nervios, ganglios y plexos. Plexos, la palabra plexos, si lo habrán escuchado en anatomía, es un conjunto de nervios, ¿sí? Generalmente los nervios, los ganglios y esos plexos, muchas veces se hacen distintos tipos de estudio, como un electromiograma, si alguna vez se lo hicieron, es para detectar los impulsos nerviosos, ¿sí? O también la sensibilidad de ese sector, ¿sí?
Este sistema nervioso, que es importante saber la diferenciación entre uno y otro, si bien trabajan en conjuntos y también están generalmente conforma este conjunto de órganos y estructuras, es importante el concepto de que el sistema nervioso da un conjunto de órganos y estructuras que están encargados de ¿qué? Del control de la información del cuerpo humano. Está formado por esas neuronas, que recuerden que es la unidad funcional, está conformado por esas células especializadas que nos transmiten esos impulsos eléctricos a través de esas redes que nosotros habíamos hablado. Y si bien esta organización, que ustedes lo pueden visualizar, recuérdenlo muy patente. Sistema nervioso central incluye cerebro y médula espinal, que son los centros de comando, son los centros de procesamiento y de control, ¿sí? Y este sistema periférico que conecta con todo el resto del cuerpo y que se divide a la vez este sistema nervioso periférico en lo que nosotros llamamos somático y autónomo. Somático, ¿por qué? Porque controla funciones voluntarias. Y el autónomo, vale la redundancia, todo lo contrario, ¿sí? Es decir, controla funciones involuntarias. Pensemos que este sistema nervioso, más allá de tener, digamos, funciones como la coordinación de los movimientos, acciones conscientes, gran palabra que después vamos a trabajar, refleja que dos tipos, ¿no? Esto que recién les comentaba. Somático, que tiene generalmente la responsabilidad de esta conexión entre las extremidades, y el autónomo, donde todo el tiempo estamos reflejando acciones involuntarias, ¿no? Esto, si estamos atravesando alguna situación, es como innato. ¿Vieron? La palabra innato es que no sale. Uno no lo piensa, no lo admite, ¿no? Si uno, por ejemplo, voy a poner un caso horrible, pero si uno le roban, uno innato, como le sale a actuar, sale corriendo. ¿Vieron? Esas actitudes, no es que uno lo piensa, no, bueno, cuando me roben voy a salir corriendo. Podemos pensarlo, pero la actitud puede ser totalmente diferente, ¿sí? Lo innato, ¿sí? Sale de esa forma. Por eso, en este caso, este slide subraya como importante este sistema nervioso en grandes funciones: regulación, coordinación corporal, ¿a través de qué? De las redes de neuronas, ¿sí? Por eso es importante trabajar dentro de lo que sería, y ustedes lo van a ver en los materiales y en las lecturas y en los videos, que habla mucho de este sistema nervioso también sensitivo, ¿no? Aferente, encargado de todos los receptores, motor, que tiene que ver con la movilidad, y esto somático y autónomo que estábamos recién hablando, ¿sí? Vamos con ejes. Ale, Sí. escúchame un poquito. Yo quisiera, antes de seguir con estos planos, Sí. porque son importantísimos, que quede claro la cuestión de la migración neuronal, porque es un defecto la migración neuronal, ¿no? Son trastornos donde las neuronas no llegan a su lugar correcto, ¿no? Durante el desarrollo del cerebro. Eso se llama trastorno de la migración neuronal. Ahora, siempre cuando esté este trastorno va a haber malformaciones corticales. Y por otro lado, los estudios, bueno, hay estudios que se hacen durante el embarazo, ¿no? Lo prenatal, por ejemplo, una ecografía obstétrica a ultrasonido, puede detectar algunas malformaciones como dilatación ventricular focal. Bueno, es la primera línea y detecta la mayoría de los defectos. Las resonancias magnéticas fetales también dan información mucho y detallada sobre la gravedad de las malformaciones. Y por el otro lado, vos sabés que el análisis de sangre materno a la mamá, bueno, ustedes pueden medir perfectamente determinadas proteínas que van a ser marcadores de defectos del tubo neural. Por otro lado, niveles altos
de estas proteínas en sangre materna o en el líquido amniótico van a poder orientar el diagnóstico. La prueba de líquido amniótico, bueno, es a través que todavía no lo vieron ellos, de neurotransmisores, como la acetilcolina, de esa proteína, está muy, muy ligada a estos trastornos de la migración. Bueno, son pruebas de cribado y bueno, se necesitan desde ya, no uno, sino varios estudios confirmatorios de todo esto. Espero que más o menos hayamos entendido un poquito lo de la migración. Ahora nosotros estamos en los planos, ¿sale? Bueno, gracias por la intervención, por permitirme, porque después me olvido. Y no se No, olviden por favor, de la estamos perfecta bien. ecuación. Sí, Natura, sí. la perfecta ecuación. Natura, nurtura. Natura, lo que nosotros traemos. Porque cuando hay algún tipo también de estos trastornos, se estudia la familia, y antecedentes. Y bueno, y por el otro lado, natura es lo que nosotros traemos en los genes, en los génesis, y nurtura el ambiente que nos rodea. Entonces, acá yo por lo general, viste, Sí. espero, y no con eso quiero decir que no estoy a favor de la vida, pero muchas veces, si esto prosigue, los embarazos llegan a su término y hay trastornos graves, ¿no? Sí. Y otros, como dijimos, ¿no? Bueno, sí, anencefalia es terrible, porque no Sí. hay viabilidad, no existe esa posibilidad de que ustedes, como vos lo habrás visto también en el hospital, yo también, criaturas preciosas, quizás, la carita, todo formado, pero no hay Sí. adentro nada. Claro, claro, es eso desde, bueno, hay todo un trabajo a fondo que obviamente que a veces uno no lo puede prever, pero bueno, Sí. cada decisión es. Daniela, te escuchamos. Ay, profe, otra vez yo. No, No, está bien. mi consulta, digo, es súper claro lo que ustedes me están comentando y entiendo que hay estudios de rutina que pueden o no detectar esto y a partir de eso se investiga un poco más. Yo, por ejemplo, estoy en 27 semanas de embarazo. Nada, re bien, por eso es como que tengo con las antenas súper alertas, pero bueno, me quedé tranquila con esto de que a partir de Sí, exámenes sí. de rutina se indican o no otro tipo de análisis más complejos, ¿no? Claro. Pero Dani, cada caso, mira, es obvio, cada caso es particular, uno lo cuenta, más allá de que vos estés atravesando, qué lindo, lo comentamos desde la formación cerebral. Obviamente que sé que estás con todas las antenas, porque bueno, uno estando en ese estado, como que bueno, escucha y demás. Pero Claro, generalmente siempre hay esto que se suele continuar, detectar más temprano. Y ellos, y los claro. profesionales, que seguramente estés, son los que dan las alertas, muchas veces. Entonces, ese es el tema. Esto, No tenés que preocuparte. no, estoy re tranqui, pero bueno, nada, es como mucha información también. Sí, Esto de la migración celular, en un ADN, por ejemplo, eh, estos análisis ADN fetal puede ser, aparecen también. sí, pueden Sí, sí, aparecer. sí, sí. O algunos más tridimensionales. O sea, generalmente pueden aparecer en menor grado, ¿no, Marce? Si no, Sí, hay otros aparece. estudios que se Sí, hacen. sí, sí. Hay funciones, hay un montón de otros estudios Sí, mucho más específicos, Dani. sí. Sí. Gracias. Por No, de ejemplo, la nada. prueba de líquido amniótico y Sí. arroja, bastante Esa la creo que información. una de las más, sí. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, Bien, continuemos continuamos. entonces. Continuamos con los ejes y planos neuroanatómicos. Trabajando en la neuroanatomía básica, que habíamos hablado recién, seguramente ustedes, si cursaron anato, habrán escuchado hablar de ejes que son referentes para poder tener una orientación general
y poder estudiar distintas estructuras a través de puntos fijos. Si ustedes visualizan, van a encontrar y vamos a escuchar todo el tiempo la parte coronal, sagital, superior, dorsal, ventral, lateral. Es una terminología médica que generalmente utilizamos todos los profesionales de salud para poder ver algunos ejes, cuestiones, placas, mismos estudios, ¿sí? Mismo quien no se hizo un estudio, no, bueno, me van a hacer un tomo de una, por ejemplo, una columna frontal o lateral o ventral, ¿sí? Generalmente son ejes que nos permiten poder visualizar mayores estructuras. Y visualizando en pantalla vamos a tener, por ejemplo, el antero-póstero. Antero, recuerden que es anterior, es decir, adelante en castellano. Póstero es atrás, posterior. Caudal, muchas veces se suele llamar también, o neuroeje. Es decir, que es una orientación donde uno puede ver este rostro caudal que va desde la parte frontal hasta la médula espinal, ¿sí? Luego tenemos el dorso ventral, esto que les comentaba, la parte también como anterior o inferior, por decir así, y superior. Recuerden que nosotros tenemos superior, nuestro miembro superior, que abarca desde la cintura hacia arriba, eso es miembro superior, y de la cintura hacia abajo, miembro inferior. Por eso nuestro cerebro, ¿sí?, sería anterior, posterior a la médula, por ejemplo. Lo que está alejado de nuestro eje y posición anatómica. Medio lateral, parte de la línea media. Recuerden que nosotros tenemos una línea media. Si ustedes ven o ven cualquier libro de anato, hay una persona con las palmas hacia arriba, hacia, digamos, dorsal, y ahí se visualiza nuestra línea media. De esa línea media salen un montón de ejes, ¿sí? Parte de esa línea media salen los núcleos, las estructuras, y esa línea media me permite a mí poder ver lateral derecho, lateral izquierdo. En términos importantes, anterior, frontal, rostral, como lo pueden visualizar, con respecto al sistema nervioso, es una dirección que va de neuroeje delante del rostro, ¿sí? Caudal va hacia atrás y dorsal hacia adelante. Eso es más que nada para que ustedes tengan en cuenta el tema de los ejes. Los planos es exactamente igual, pero acá lo podemos visualizar en distintas estructuras. ¿Ven? La parte, por ejemplo, sagital es como si yo lo estaría viendo de arriba, ¿no? ¿Ven los cortes coronal, frontal, derecho-izquierdo, delante y atrás? ¿Sí? Generalmente el coronal muchas veces es adelante y hacia atrás, ¿lo ven? Y el transverso es el que es derecho-izquierdo. Y luego la B, por ejemplo, es un coronal y la A es un lateral. ¿Me siguieron acá? Quizás algunos de ustedes este sector o estos conocimientos lo tienen ya vistos, pero muchas veces suele ser uno de los temas también que a veces en la lectura de los exámenes por ahí es como que se marean, ¿sí? Por eso es importante que lo visualicen con los dibujos y también lo lean y demás. Importante, definiciones. ¿Con cuáles vamos a venir ahora? Y habremos escuchado, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca. En la vida la sustancia gris, muchas veces dicen, ¿no? Vieron que la sustancia gris a veces está caracterizada por esa materia, por esa neurona, ¿no? Me acuerdo que a mí a veces me decían, dale, ¿no tenés sustancia gris? Epa, ¿no? No, Marce, antes decían así. Sí, o un accidente. Claro. No, un accidente. Perdió sustancia gris. Claro la sí. sustancia gris versus blanca. Ahora vamos a ver qué es cada una de ellas y dónde está ubicada anatómicamente, ¿sí? Entonces, sustancia gris, tejido nervioso, que va a estar, digamos, es un tejido del sistema nervioso central, va a estar compuesto por cuerpos celulares, es decir, somas, dendritas, hace sinapsis,
aparece de ese color medio gris dado a la presencia que tiene de cuerpos celulares y los capilares sanguíneos. ¿Y se localiza dónde? Por favor, ténganlo en cuenta esto, ¿sí? Hagan las connotaciones importantes. Se localiza en la superficie exterior del cerebro. ¿Dónde? En la corteza cerebral. ¿En qué región? En una región interna del cerebro y de la médula espinal. Interna. Sustancia gris. Y si me detengo y lo digo de esta manera, hagan las connotaciones bien marcadas. Sustancia blanca, tejido también del sistema nervioso central. Va a estar compuesta por axones, que son las prolongaciones de las neuronas y las células de glía. Es de color blanco porque debido a la mielina que recubre a los axones, y esta, ¿qué quiere decir? Que cubre a la sustancia gris que se encuentra en el cerebro y en la periferia. Entonces, la sustancia gris es la que está más profunda a la sustancia blanca. La sustancia blanca recubre a la gris. Pero ustedes en un examen no me van a poner eso. En un examen ustedes me van a poner que la sustancia blanca se encuentra por debajo de la sustancia gris en el cerebro y en la periferia de la médula espinal, que está conformada por mielina, es de color blanco, tiene prolongaciones y es un tejido del sistema nervioso central conformado por axones. Así quedó muy linda, ¿no? Vamos con otros conceptos. Núcleo versus ganglio. Núcleo, ¿qué significa? Agrupación de cuerpos celulares. Acá generalmente el núcleo no es solamente el de la célula, sino que recordemos que el núcleo es una agrupación de cuerpos celulares en el sistema nervioso, sobre todo ¿en dónde? En el cerebro, ¿sí? Esos núcleos tienen funciones específicas. ¿Cuáles? Regulación motora y funciones autonómicas, es decir, autónomas y sensoriales. Ganglio es un agrupamiento de cuerpos celulares, pero que están por fuera del sistema nervioso central. ¿Dónde están? En el sistema nervioso periférico. Entonces, gran diferencia, el núcleo está en el sistema nervioso central, mientras que el ganglio está en el sistema periférico. Este ganglio, que está en el sistema periférico, puede ser sensorial, autonómico, igual que el núcleo, pero está por fuera, ¿sí? Y estos ganglios sensoriales son los que reciben la información de los receptores. Ese es el que generalmente, cuando hay alguna disfuncionalidad, muchas veces el estrés o alguna respuesta autonómica se inflaman, ¿no? Bien. Haz versus nervio. Cuando uno habla de el haz, que es el tracto o fascículo, así lo pueden encontrar en distintas bibliografías, es un término que se utiliza generalmente para poder hablar de la agrupación de axones. Pero, ¿qué tiene esta particularidad? Que tiene una función específica dentro del sistema nervioso central, pero que a la vez me da como una alineación y una conexión específica con la médula espinal, ¿sí? Es que decir que este grupo da conexiones con la médula de manera inmediata, ¿sí? Por eso se dice tracto o fascículo. Nervio. Es una estructura del sistema nervioso periférico, contiene axones. Los nervios, ¿qué hacen? Transmiten información en el sistema nervioso central con la relación al resto del cuerpo. ¿A quién alguna vez no le dolió el nervio ciático? Sienten una electricidad desde la cabeza hasta la planta del pie. ¿Nunca? Te pongo como ejemplo, ¿eh? Nuestro cuerpo está lleno de nervios. Pero el nervio ciático o el más común, sí. Estaba esperando que alguien lo diga. A mí me parece que nadie quería decir nada. Yo quedé como... Pero bueno. Constantemente duele el ciático. Claro, no hay nada que lo relaje. Pero tiene que ver con el nervio, ¿sí? Más allá de el dolor y todo lo demás, es la estructura justamente de la transmisión de la información. Por eso cuando uno generalmente tiene un dolor de esa nulvalgia,
duele hasta la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Por la corriente eléctrica, chicos. Lo mismo. O la pierna, profe, a mí se me va la pierna y no puedo caminar, rengueo. Tal cual. Ahora vamos a hablar de los arcos reflejos que vienen en breve. Los arcos reflejos, cuando se golpean, yo pongo ejemplos de la vida cotidiana con Marce porque es mucho más Entonces, para que entiendan. bueno, El golpe, ojo con lo que escribe Selene. Selene, sí, esto tiene que ver también, lo vamos a ver, sí. pero con la parte de deglución, bueno, tos tiene que ver con toda la parte de ventilación, ¿no? Como Sí, ahora lo reflejo. vamos a ver. Ahora lo vamos a ver en la Claro, deglución. Viene ahora. sí, pero vamos despacito. Y yo lo que te diría, Ale, si Sí, está claro bien la diferencia, porque bueno, sustancia gris la sí. vamos a... Gas y tracto. Y queda Sí, sinapsis. y nos queda Eso sinapsis, sí. sabemos. ¿Sí? Dale, Bien. perfecto. Miren, parte del sistema nervioso. Ahí lo podemos visualizar en lo que veníamos hablando, ¿ven? Cerebro, cerebelo, médula espinal, columna. Y esto es lo que hablábamos también de esta parte del sistema nervioso. No confundan nervios con síntomas, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos todo el tiempo muchos nervios y muchas estructuras, ¿sí? Muchos se correlacionan y otros no. Partes del sistema nervioso, ahí tenemos el cráneo, el cerebelo, los hemisferios, ¿sí? Después tenemos la parte cervical, obviamente la parte torácica, lumbar, sacros, ¿sí? Estas son las partes del sistema nervioso central. SNC es sistema nervioso central, SNP, para que lo tengan en cuenta, es sistema nervioso periférico. Vamos con meninges, a modo de conceptos. Recuerden que estamos en neuroanatomía básica y estamos trabajando sobre la conceptualización de cada uno de ellos. Cuando uno habla de las meninges, hablamos de que estas son estructuras que protegen al sistema nervioso central, las meninges y el líquido cefalorraquídeo que habíamos hablado hace un rato. Las funciones es que las meninges son capas de un tejido conectivo que envuelven y que protegen a la médula espinal como el encéfalo. Estas meninges tienen, ¿sí? Generalmente tipos de una gran clasificación y se componen de 3 capas. La dura madre, que es una capa mucho más externa y resistente, conformada por un tejido conectivo, que protege ¿a quién? Al encéfalo, dentro de la cavidad craneal y forma como un saco. La capa del medio es la aracnoides, se le dice aracnoides porque forma como una telaraña, es una capa media, avascular, formada por fibras, y está separada de la dura madre por un espacio llamado subdural, ¿sí? Que contiene el líquido. Y otra capa, que es la capa más interna, más delgada, adherida directamente a lo que es el encéfalo y a la médula espinal, que se llama pía madre, ¿sí? La pía madre contiene vasos sanguíneos, generalmente promocionan oxígeno y nutrientes, ¿sí? Esta está separada de la aracnoides por otro espacio llamado subaracnoideo, que también contiene el líquido cefalorraquídeo. Estas estructuras anatómicas que ustedes pueden visualizar tienen distintas partes, como están visualizando en pantalla. Una tiene la voz de lo que sería el os del cerebro, que se separan los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, y que a su vez tenemos lo que también llamamos el tentorio, que separa el cerebro del cerebelo, ¿sí? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta a modo de lo que sería la neuroanatomía básica. ¿Qué hace el líquido cefalorraquídeo? Que tiene las siglas LCR. Es un líquido, un colchón generalmente que rodea y protege el encéfalo, como también a la médula espinal. Se encuentra en el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre, y lo que hace este líquido es que generalmente funciona como amortiguador, protegiendo este sistema nervioso contra golpes, lesiones, y que generan para poder proporcionar un medio de la circulación, tanto los nutrientes y la eliminación de los desechos. ¿Cuál es la enfermedad más conocida que quizás habrán escuchado dentro de lo que son la inflamación de las mismas? Meningitis, que es una condición que puede ser causada por infecciones bacterianas, virales
o generalmente algunos de otros agentes patógenos. Continuamos. Ventrículos cerebrales. Hoy hace un ratito los nombré. Yo hace un ratito hablaba de esos ventrículos que muchas veces aumentan de tamaño y es donde se forma la hidrocefalia. Los ventrículos cerebrales son 4 cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo ubicadas dentro del cerebro, ¿no? Ubicadas dentro de ese cerebro, pero en una proporción de líquido normal. El tema es cuando aumentan de esos ventrículos la capacidad de esos líquidos, es ahí donde está justamente la patología de hidrocefalia. Estos ventrículos tienen ventrículos laterales, que son 2, van a estar situados en la parte de los hemisferios derecho e izquierdo. Cada uno tiene 3 partes, ¿sí? Una está anterior, uno frontal y uno posterior, que va hacia el lóbulo occipital, es decir, hacia la parte bien, o sea, de la nuca, hasta el lóbulo temporal. Desde la nuca hacia arriba, 2 dedos de las orejas, para que ustedes se puedan ubicar dónde están los ventrículos laterales. El tercer ventrículo es una cavidad mucho más delgada, más aplanada, y conecta justamente con el monro, es decir, el espacio y el orificio interventricular de monro. Y el cuarto, último, está localizado en el tronco cerebral, en el cerebelo, y es la forma mucho más compleja porque generalmente es donde se conecta, ¿sí? Lo que sería el aducto y la parte de la cisura de Silvio, ¿sí? Eso es un poquito para que ustedes tengan en cuenta una anatomía básica que después, por supuesto, pueden entrar en detalle y leer. Sistema ventricular. El sistema ventricular, que recién hablábamos, es que está conformado por estos ventrículos cerebrales que son importantes y cruciales para la producción, circulación, absorción de ese líquido cefalorraquídeo. Es decir, que el correcto funcionamiento, ¿sí?, de este homeostasis, cuando uno hace el punto de equilibrio entre el cerebro y la médula, bueno, todo el tiempo están activando la prevención y el manejo de distintas funciones neurológicas, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, hace un ratito lo habíamos hablado. ¿Cuál es la funcionalidad? Yo les había explicado. El líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal muchas veces son incoloros, dado que está manejando o tiñe, digamos, el encéfalo y la médula. Circula por ese espacio supraconoideo y, bueno, mantienen algunos mililitros, volumen entre 10 y 150, en condiciones normales. Por eso, generalmente, cuando hay una presencia de una alteración de color o turbio o presencias de pigmentos, es ahí donde se revé, se mandan a biopsiar y se trata de descartar infecciones o patologías. Continuamos. Partes y estructuras. Bueno, acá a medida que vamos trabajando, vamos aumentando un poco más lo que vamos viendo. Si ustedes visualizan, es un esquema del sistema nervioso central humano. Ahí estábamos viendo las 2 partes, el encéfalo, que tiene el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo, ¿sí?, el tallo, la médula. Esto es más que nada que ustedes se sienten y lo pueden visualizar, rever. Esto suele estar mucho en los exámenes, Así que es importante entender los dibujos y distinguir las áreas, ¿sí? Recuerden que el cerebro es la parte más voluminosa, de ahí están los hemisferios, y de ahí parten a través de las distintas estructuras. Médula espinal. Bueno, hace un ratito hablábamos de la médula espinal. Si ustedes visualizan, dentro de la médula espinal también tenemos distintas estructuras. Esa médula espinal tiene, a través de distintos colores, la conformación, ¿sí?, de esas estructuras, esas, digamos, vértebras, ¿sí?, que nos permiten, a través de distintos colores, ¿sí?, tenemos las cervicales, las dorsales, lumbares y el sacro. Nos permite generalmente poder visualizar dentro del cuerpo humano la funcionalidad. Por eso todo el tiempo hablamos que la médula espinal conecta, ¿sí?, estas formalidad, ¿sí?, de conectar el cerebro con todos los miembros. Profe, ¿puede repetir, por favor, los tipos de vértebras?
cervicales. Sí, los tipos de vértebras, sí. Los tipos de vértebras que tenemos las cervicales, justamente el atlas que sostiene, las cervicales, tenemos las torácicas, ¿sí? Las lumbares, las dorsales y toda la parte pelviana, ¿sí? Pélvica. Sacro. Sacro. ¿Sí? Bien. No, porque las sabía de antes, pero las quise anotar rápido y se me hizo una nueva. No pasa nada. Importante que tenemos que tener en cuenta. Esta médula espinal, que si bien está protegida por esta columna vertebral, está rodeada por las 3 meninges, el líquido cefalorraquídeo, hay 31 pares de nervios espinales, de los cuales son 8 cervicales, 12 torácicos. Luego tenemos 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio, ¿sí? Continuamos. Acá se puede visualizar lo que tiene que ver con la anatomía de la médula espinal en sus distintas estructuras, que da el origen a los 31 pares craneales o espinales, y están los plexos. Recuerden que los plexos es el conjunto de nervios. Entonces tenemos un plexo cervical a través de estos nervios en la parte posterior de la cabeza y el cuello, el braquial que va hacia los miembros superiores, es decir, va hacia abajo de la axila, el lumbosacro, que va distribuidos entre la pelvis y los miembros inferiores. Eso comenta y visualiza en pantalla lo que estamos viendo. Sustancia gris de la médula espinal. Hace un ratito habíamos hablado, ¿sí? Esto se puede ver en un corte transversal, que tiene como una fisura media anterior y un surco medio. Ahí se puede visualizar justamente las interneuronas y las motoneuronas que habíamos hablado en la clase pasada, y se puede visualizar en la misma que la sustancia gris se encuentra en el centro de la médula espinal y tiene esa forma de mariposa. No sé si la ven, ¿sí? En sección de corte transversal. Contiene cuerpos celulares y algunas fibras. Y la sustancia blanca se ubica mucho más en la periferia, ¿sí? Es decir, en la parte espinal, que recuerden que tenía los axones mielinizados y descendentes, ¿sí? Sustancia blanca, sustancia gris. Bien, ahí están las siglas. Continuamos. Funciones de la médula espinal. Bueno, habíamos hablado un poquito esto de la transmisión de la información, eso es lo que hablábamos recién de la conexión entre el cerebro, la línea media, y también las funciones que tiene de la información sensitiva desde la periferia y toda la información, incluso en el procesamiento y en la coordinación de los reflejos, esto de los movimientos de las manos, las piernas y demás. Todo el tiempo tiene que ver con la conexión y también el control de los esfínteres, ¿sí? De defecación, micción, erección y demás. Miren cómo se puede visualizar a través de una conexión, digamos, o una organización mucho más posterior, que se ve organizada en columnas y en tractos que facilitan la transformación, o sea, más que nada la transmisión de la información sensitiva, ¿sí? A través de distintos colores se puede visualizar en la parte posterior cómo cada una de ellas, a través de distintas neuronas, dan la conexión y la sinapsis, ¿sí? Y de ahí salen, obviamente, los impulsos nerviosos. Encéfalo. Bueno, a modo también de información, recuerden que el encéfalo es el órgano que controla todas las funciones del ser humano. Está situado dentro del cráneo, va a estar formado por miles y millones de células nerviosas. Es importante porque él controla el sueño, el movimiento, el hambre, otras actividades mucho más importantes y vitales. Y la conformación y la composición de este encéfalo está conformado por 4 principales: cerebro, diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿sí? Y voy a nombrar cada uno de ellos. El cerebro es la parte más grande, que va a estar dividido en hemisferios derecho e izquierdo. Cada uno de ellos tiene funciones específicas. ¿Cuáles? Motor, percepción,
procesamiento cognitivo. El diencéfalo, que es el que va a controlar las emociones y dirige todos los sistemas, digamos, internos y las sensaciones. El cerebelo, que se va a encargar ¿de qué? De la coordinación motora y del punto de equilibrio, ¿sí? Generalmente es uno de los grandes que trabaja sobre el equilibrio. Y el tronco encefálico es el que va a conectar el cerebro con la médula espinal y va a tener la funcionalidad de poder justamente trabajar en funciones específicas como la respiración, ritmo cardíaco, sensibilidad y la parte motriz. Acá podemos visualizar a través de la simetría partes del encéfalo que recién yo les venía hablando y están estas regiones. Si ustedes miran a través de distintos colores, cada uno de sus lóbulos conforman un área específica que va a estar la parte justamente que le da a los órganos de los sentidos también, ¿sí? La visión general tiene principales regiones del encéfalo y la función, donde tenemos, ¿no? El tronco cerebral, que va a comprender el mesencéfalo. ¿No se descargó? ¿Están viendo la diapo? Sí, yo la veo. Sí, sí, sí. André me dice que no. Bueno, que vuelva a ver, Sí, a tocar, apretá a F5, André. refrescar, a refrescarla. Claro, F5 si no. Puede F5, muy pasar. bien. Continúa. El tema de la simetría, que recién ahí lo podíamos ver, el tronco cerebral comprende el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y continúa con la médula espinal, ¿sí? Esto es un poquito lo que nosotros estuvimos hablando, pero visualizándolos dentro de las estructuras que generalmente uno lo ve y está en correlación de la relación con lo que sería la cavidad orbitaria, olfatoria y demás. ¿Sí? Ale, esta específicamente, que lo Sí, estudien bien porque entra muy justo iba a bien decir eso. en el Que parcial. distinguen bien las áreas, por Claro, eso esto es importante, sentarse, leerlo, mirar las áreas, distinguir estos colores, porque son los lóbulos, ¿ven? Y los hemisferios. No sé si ven mi manito. El lóbulo parietal, el temporal, el temporal, perdón, el frontal, los hemisferios, el cuerpo calloso, ¿sí? La protuberancia, la glándula maestra, hipoficiaria o pituitaria, que regula grandes hormonas, donde se encontramos con el tálamo y la parte del nervio óptico que están los dos ojos, el derecho e izquierdo, la hipófisis, el mesencéfalo. Esto, chicos, quiero que sepan que también es sentarse, leerlo y visualizarlo. ahí nombraste ¿Sí? otro nervio, más allá Sí, del el ciático óptico. y el nervio óptico. Óptico, recuerden que es el nervio que me permite parpadear, abrir y cerrar el ojo y es el que cuando se lesiona puedo generalmente tener una ceguera, ¿sí? Arco reflejo. Bueno, Bueno, Marce, no sé si vos querés comentarles algo de arco reflejo o continúo yo no, como no, vos no, quieras. no, 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 tranquila, para un poquitito. Demos, como es un tema que queremos que lo sepan bien por la Sí. aferencia y la eferencia, Ujú. ¿por qué no damos 5 minutitos de recreo? Sí, Un, yo no tengo problema. Yo iba justo si no daba esto y continuaba, pero sí. sí, Damos cinco bueno, minutos y continuamos. porque este tema es importante. Muy importante. Sé que Sí. están un poquito cansaditos, Háganse pero un mate, prepárese un mate, un café, sí. y bueno, seguimos con Volvemos. Sí. Y 35, chicos, así podemos terminar con esto, por lo menos que es importante, y después continuamos, ¿sí? No se ¿Listo? vayan de la plataforma, nos quedamos acá. Sí, sí.
Ujú. Bueno, ya casi estamos. No sé si esperamos un ratito más. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Ale. No, alarguemos porque Sí. esto es importante, esto va para el examen y Ujú. necesitamos avanzar. ¿Sabes lo que? Al punto, ¿no? Porque Sí, son innatos, respuestas genéticamente determinadas, ¿viste? sí, Porque son involuntarios, no están bajo el control de la voluntad, se despliegan de forma tal cual. automática, estereotipados, porque son invariables. ¿Mm? Sí, La acción, por ejemplo, ¿sabés cuándo lo ven ellos? Por ejemplo, la acción del roce en el interior de sí, las fosas nasales, bueno, provoca el estornudo. Todos estornudamos de la misma tal forma. cual. Y bueno, todas estas acciones que tenés acá Bueno, reflejas sí. otorgan protección y supervivencia, ¿no? Reflejo, Ujú. reflejo de presión, reflejo de succión, y marcar Sí, bien el verde y el rojo como aferentes, y fíjate cómo pasa exactamente. ahí por la mariposa gris, ¿no? Sí. Vale. Bueno, vamos primero con lo que sería el arco reflejo como concepto, ¿sí? Definición de reflejo o la respuesta refleja a un acto. Decimos que la respuesta de este reflejo es una respuesta involuntaria, ¿sí? Una respuesta involuntaria ante un estímulo específico, ¿sí? Los arcos reflejos implican un circuito neural llamado arco reflejo que influye, ¿sí? Y que incluye generalmente un receptor, ¿m? Un receptor sensorial, que es una neurona aferente, ¿sí? Eso que ustedes pueden visualizar en pantalla como centro integrador de esa neurona que está en la médula espinal, y una neurona motora eferente. Recuerden, sensorial, que es la verde, lo pueden ver, sensorial, que es la verde, neurona motora eferente y eh, motora roja, ¿sí? El arco reflejo lo que puede visualizar son, si bien estas propiedades en respuestas son innatos, involuntarios, rápidos, estereotipadas, una importancia en esa supervivencia, regulación, exploración neurológica. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este arco reflejo hay componentes específicos. Hay un receptor,
¿sí? Que detecta ese estímulo, como por ejemplo un golpe en la rodilla, en el caso del reflejo rotuliano. Ese receptor puede ser un receptor sensitivo, que está especializado en transformar estímulos, ¿sí? Que puede ser de varios tipos, ¿sí? Y tenemos estas vías. La vía aferente, que va a transportar, ¿sí?, toda la información desde el receptor hacia el centro integrador de la médula. Esa neurona aferente o sensitiva es la que ustedes pueden visualizar en verde, ¿sí? Conduce toda la información desde el receptor hacia la médula. El centro reflejo de integración en la médula espinal es donde ocurre esta conexión entre la vía aferente y eferente. Por eso lo pueden ver en los dos colores, cómo hace como este intercambio, ¿sí?, de estímulos. ¿Qué es importante también dentro de el funcionamiento y las características? Hay una rápida ejecución, ¿sí? Es decir, que los actos reflejos son rápidos debido a que muchas neuronas, tanto sensitivas y la sinapsis, evitan un procesamiento mucho más consciente. Hay tipos de arcos reflejos, ¿sí? El simple, el compuesto. El simple involucra una sola neurona. El compuesto es cuando están las interneuronas. Luego tenemos los tipos de reflejos medulares, que existen distintos tipos como el miocático, el de la retirada y generalmente el de la extensión cruzada, ¿sí? Las propiedades principales, como ustedes están visualizando en pantalla, innatos, es decir, que vienen desde el nacimiento y son circuitos genéticos. Involuntarios, no requieren generalmente de una intervención más consciente, sino que se ejecutan de manera involuntaria, vale la redundancia. Estereotipadas son respuestas ante un estímulo específico. Rápidas, que se producen gracias a un procesamiento de señal en la médula espinal. Importancia en la supervivencia, ya que permiten en distintas acciones rápidas ante situaciones peligrosas, como por ejemplo, si uno coloca una mano dentro de una olla caliente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con una estabilidad también postural. Otra es la regulación de la actividad muscular, que juegan un papel importante en la regulación del tono muscular y la coordinación de los movimientos. Y la exploración neurológica, que tiene que ver con una práctica clínica que se utiliza para poder evaluar el estado del sistema nervioso o estado de conciencia, que muchas veces lo habrán escuchado hablar o lo habrán escuchado cuando hay por ejemplo, alguien que tenga una ACV o esté recuperándose o atravesando alguna de estas sintomatologías. Muchas veces hay estados que nosotros llamamos escala de Glasgow, donde mide justamente la exploración neurológica. ¿Sí? Eso lo usan mucho los médicos y demás para procedimientos. Con respecto a este slide, hablamos que las respuestas van a manejar dentro de las partes los mecanismos automáticos y el arco reflejo es una estructura fundamental en el sistema nervioso porque nos permite estas respuestas rápidas, automáticas, está compuesto por varios elementos, coordinan la detección, transmisión y la ejecución de estos tipos de reflejos. El funcionamiento. Cuando uno habla del funcionamiento de este arco reflejo, las respuestas reflejas medulares son acciones automáticas, como recién veníamos hablando, e involuntarias, y generalmente la fisiología de este reflejo medular, que ustedes lo pueden visualizar y lo están viendo en pantalla, son sensoriales para la protección de este cuerpo, un mantenimiento de equilibrio y también la coordinación de los movimientos. Por eso podemos encontrar este número 1 como receptor que detecta el estímulo. 2, una neurona sensorial aferente, que transmite una señal desde ese receptor. El 3, que es el centro integrador, donde es decir, nuestra médula espinal procesa esa señal y genera esa respuesta. 4, que va a ser esa señal que viene desde la médula espinal al órgano efector. 5, que es justamente ejecuta la respuesta. Esto muestra el funcionamiento de cómo va por pasos, ¿sí? Cómo va, transmite,
pasa por el centro de regulación y da la respuesta, ¿sí? Ese es el funcionamiento. Y ahí tenemos, ¿sí?, generalmente reflejos monosinápticos que implican una sola única sinapsis entre una neurona sensorial, reflejos polisinápticos, recuerden que involucran muchas más neuronas y que permiten muchos más reflejos, ¿sí? Por eso tenemos justamente una gran variedad de estos reflejos medulares. Reflejo de estiramiento, cuando se estira un músculo, de retirada, cuando se produce una extremidad de un estímulo doloroso, extensor para mantener el equilibrio. Tenemos varios tipos dentro de lo que es el arco reflejo. Por eso, en fisiología, este reflejo medular conforma, ¿sí?, esta parte del cuerpo, lo cual nos permite a nosotros, de una manera mucho más específica, las respuestas rápidas e involuntarias. Bien. Los reflejos de este tronco encefálico. Recién nosotros lo habíamos hablado, que los reflejos son estas respuestas motoras, automáticas e involuntarias, se originan en ese tronco encefálico, son importantes para la supervivencia, desarrollo neurológico. Estos reflejos son los que van a incluir el reflejo de succión, el reflejo de Moro y el reflejo de pupilar a la luz. Es decir, que se evalúan clínicamente para determinar, ¿sí?, la integridad de este sistema nervioso central y la posibilidad de poder diagnosticar y localizar algunas enfermedades neurológicas. ¿Qué son estos reflejos del tronco encefálico? Son respuestas automáticas, ¿sí? Respuestas automáticas con ciertos estímulos, controladas, y que a la vez no requieren de un procesamiento consciente, sino que van ocurriendo de una manera rápida e involuntaria que el cuerpo va manifestando y que va, ¿sí?, admitiendo o dando esas respuestas. Bien. ¿Qué viene? La fisiología de la deglución, vómito, la relación con la fonoaudiología. Creo que es un tema tan troncal para ustedes, futuros fonoaudiólogos. Sabrina, te escucho. Profe, antes de pasar al otro tema, te quería hacer una consulta. Sí. Este sistema, este circuito que hace la información, digamos, el pulso eléctrico de la aferente, eferente, ¿lo hace Arco solo con el reflejo. arco reflejo? Claro, ¿es solo el arco reflejo o cualquier cosa que nosotras voluntariamente hagamos también hace el mismo circuito? Se llama el arco reflejo. Todo se llama arco No, reflejo. Ah, listo. pero no es A ver, yo no voluntario. entendí mal la pregunta. Si vos me No, preguntás, claro, si vos lo me que es preguntás la voluntario. especificidad del aferente y eferente en el recorrido que Sí, estamos viendo de la sustancia gris y la médula, es el arco reflejo. ok. Claro. No sé si Marce te iba a contestar otra cosa, No, pero no, está bien, era justamente eso. claro, porque lo otro tiene que ver con la sinapsis, Claro. que no es Ok. igual. El Claro, arco claro. reflejo es Exacto. el que participa la médula, sustancia gris blanca, el recorrido de las respuestas. Y ahí te da Ok. distintos tipos de reflejos, Sabri. Lo Ah, perfecto, otro perfecto. son las Lo sinapsis, otro es las uniones y las respuestas a los estímulos para que vos tengas una actividad cerebral. Eso es otra cosa. eso era lo que quería diferenciar. Perfecto, Claro, gracias, profe. Exactamente. claro, Excelente la claro. pregunta, igual, me parece muy bien. Está bueno esta diferenciación. Sí, Ale, antes que empieces con esto, es importante para el examen Sí, distinguir justamente estos componentes que habías mostrado, ¿no? Del arco reflejo. ¿Eh? sí, cada uno Y de los reflejos, después, ellos tienen un video también sí, subido de cada uno de justo, estos reflejos, que bueno, ahí lo pueden visualizar obviamente mm, coronal, corneal, sí, esto que veníamos exactamente, hablando, de la exactamente. pupila, que muchos lo usamos como, yo se los explicaba, la tos, el reflejo, el Mm, toser, el reflejo tiene que ver por si hay alguna patología, por ejemplo, a nivel torácica, ¿sí? De mm, neumonía. El resto también tiene que ver con esta escala de Glasgow que le puse como un ejemplo para poder visualizar mm, lo que muchas veces se ven en emergencias para la parte ocular, visualizar el estado de bien, conciencia ante una convulsión también. Por eso son distintos ejemplos que sé que también hay videos
muy interesantes en plataformas sobre esto, ¿sí? Obviamente que ustedes pueden complementarlo con la clase, con la lectura, que es para eso. Ok. ¿Sí? Bien. A ver, ¿con qué continuaríamos? Dado que tenemos 10 minutitos. Yo voy a solamente hablar, ¿sí? Para poder finalizar hoy. Igual vamos a continuar la semana que viene, porque ya sabemos que esta es una clase bastante larga. Sí. Voy a retomar un poco de la parte de la fisiología de la deglución, pero voy a dar una generalidad, ¿sí? Para cerrar el tema y la clase de hoy. ¿Qué es la fisiología de la masticación, la deglución, vómito en relación con la fonoaudiología? Primero, conceptos. Masticación y deglución. ¿Qué quiere decir esto? Es una coordinación neuromuscular fina. Es decir que hay distintas alteraciones donde hay una disfuncionalidad mucho más de masticación, disfagia, orofaringia, que muchas veces requiere de una intervención fonoaudiológica, ¿sí? Cuando uno habla de las dificultades, hablamos en el caso de estos controles a veces de los reflejos deglutorios o faringios, que son fundamentales para poder evaluar algún daño también neurológico y estructural. En el caso de los vómitos, bueno, hay muchas patologías como los trastornos de la alimentación, que también a veces se puede llegar a orientar y se puede llegar también como a evaluar dentro de estos mecanismos, ¿sí? Hay videos también súper interesantes dentro de lo que sería Blackboard para que ustedes lo puedan visualizar. Y con este slide voy a terminar hoy, ¿sí? Ustedes después van a visualizar y trabajar en la anatomía de la deglución y la succión, qué es la faringe, ¿sí? Recuerden que hay una faringe que es una porción nasal de la faringe que estudia justamente la relación con el sistema respiratorio. La faringe tiene una porción bucal que está en relación con esa cavidad oral y que previene, obviamente, estructuras, ¿no? Un istmo, fauces, donde ahí todo se comunica, ¿sí? ¿Con qué? Con nuestro amigo el esófago. Por eso muchas veces hay algunas hay algunas patologías que tienen que ver con distintas fases que ustedes están visualizando, esto de la salivación, la digestión, fase oral. Hay muchas personas que tienen a veces disfagias, justo con la ingestión oral, masticación y deglución. Muchas veces Ale, lo pasa. quédate ahí, Y no, anda. porque no, igual no llego, así que con esto voy a terminar para Sí, que lo tengan pero bien preciso. mirá justamente, ¿no? Que tiene pregunta parcial, ¿cuántas fases tiene Sí, justamente acá? justamente. La fase oral de la deglución, Sí, ¿ya? Que es voluntaria, la fase faríngea, tal involuntaria, cual. refleja estas diferencias, véanlas bien, y una fase esofágica que desde ya, ¿no? Va a ser involuntaria. Fíjense que estas dos ustedes no lo pueden manejar de ninguna manera. También refleja, involuntaria refleja. Miren Sí. acá, la fase La fase oral. oral es voluntaria. ¿Formación de qué? Del bolo Ahí hacia la está, faringe. vamos ahí. ¿Sí? Muy bien. Inicia desde la parte labial, masticación, ¿sí? Sí, La señora. fase 2 es la faringea, que tiene que ver con involuntaria. Ahí hay un reflejo mucho más deglutorio, donde se protege la nariz, se cierra la glotis, epiglotis, y ahí se produce esa producción del bolo, la coordinación de distintos tipos, digamos, ahí de nervios que participan. La tercera fase es esofágica, que también es involuntaria. Ahí está impulsada hacia lo que sería el esófago por distintos músculos, porque va a pasar por el esfínter esofágico. Y la última, que tiene que ver con la parte del control neural también, que es esofágica involuntaria y que hace generalmente el control del bulbo a través de las modulaciones que pueden haber entre la corteza y el cerebelo. ¿Sí? Esas son las fases Sí, muy importante importantes que les como, recordamos. sí, importante como estructuras, ¿sí? El bulbo raquídeo y la protuberancia. Dos solas. Exacto, Acá estamos. Cortemos exactamente. aquí.
quiero buscarles para que vean que está bien detallado acá la tenés. las Mira, fases. ahí está el resumen. Mira. Ahí está el resumen que estábamos hablando y acá está las fases que estábamos hablando recién. ¿Sí? O sea, lo que estábamos hablando recién lo tienen en estos dibujos y en ese resumen ejecutivo donde muestra qué tipo de control neural, el tiempo y la parte de voluntariedad. ¿Sí? Y que sepan que es el reflejo de la deglución, es un reflejo. Exactamente. Sí. Excelente. Este cuadrito así, ves el resumen ejecutivo, está logrado Exactamente, bien para claro. el examen. Sí. Y Ahí después, ves. lo que obviamente nos quedaría comenzar para la clase que viene es hablar de los trastornos de la deglución, la disfagia y la parte del vómito. Con eso se cerraría esta segunda clase, de lo cual yo la voy a retomar con Marce el viernes que viene. Vamos a hablar de algunas generalidades que nos quedó de esta clase y vamos a continuar con la clase B, que ya la tienen subida para poderla descargar y trabajar, ¿sí? Muy bien. Bueno. Chicos, les mando un beso y Ale también, porque me Exactamente. voy al cumpleaños de mi nieta. Vaya. Gracias, Muy que bien, tengan muy buenas gracias. noches. Igualmente. Buen fin de semana largo. Buen fin de para todos. Y que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias, profe. Yo capaz el viernes no entro, entraré a audio. Voy a ver cómo resuelvo. Bueno. Gracias, chao, chao.